11 vamos a hablar un poco más sobre la detención de la juez Angélica Sánchez en calles de la Ciudad de México el pasado viernes. Hablábamos más temprano con su hija diciendo que los agentes nunca se identificaron, no le hicieron válido el amparo que tenía y bueno, se la llevaron al estado de Veracruz, donde le dictaron un año de prisión preventiva. Ella, de acuerdo con la versión de su hija, había contactado al Instituto Federal de la Defensoría Pública y vamos a hablar al respecto con Sofía de Robina, secretaria técnica de combate a la tortura en esa institución. ¿Qué tal, Sofía? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola Pascal, buen día. Muchos saludos a ti y a tu audiencia. Me decía Ingrid Gómez, la hija de la juez, que un integrante, un defensor público intentó pues llegar al lugar donde la tenían detenida antes de llevársela al estado de Veracruz. ¿Qué me puede decir al respecto? Así es, Pascal, como lo refirió Ingrid el día viernes mientras se encontraba aquí en la Ciudad de México, la jueza Angélica Sánchez junto con su hija y su hermana, fue detenida saliendo de su hotel por elementos que no se identificaron y que posteriormente sabríamos que pertenecían a la Guardia Nacional. Esto se realizó en un operativo de colaboración con las autoridades de Veracruz, que es desde donde se dio la orden de aprehensión en contra de la jueza. Sin embargo, cuando intentamos acudir desde el Instituto Federal de Defensoría Pública a la Fiscalía Antisecuestro, que es a donde la llevaron antes de ser trasladada para certificar su integridad, no nos permitieron acercarnos a ella, la mantuvieron incomunicada y en este contexto fue que la trasladaron a Veracruz, lo cual nos parece sumamente grave, sobre todo considerando los antecedentes de la detención arbitraria que había vivido y considerando además que es en los traslados en donde muchas veces hemos conocido que ocurren actos de tortura y que las personas están en una especial vulnerabilidad. Desde el instituto por eso señalamos lo lamentable de esta decisión y también señalamos con preocupación el que se haya llevado a cabo esta ejecución de orden de aprehensión, pese a que la jueza contaba con una suspensión provisional otorgada en un juicio de amparo por un juez de distrito que precisamente señalaba que no podía ser detenida, al menos que la detención ocurra por uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que no es el caso. Y señalar, Pascal, que después de este traslado, la jueza Angélica Sánchez llegó al estado de Veracruz, a Jalapa, cerca de las 5 de la tarde y a las 6 aproximadamente dio inicio la audiencia inicial, en donde se realizó la imputación de los delitos que se le acusan, es decir, la narración de los hechos estableciendo cómo, de acuerdo con la Fiscalía, estos constituyen delitos cometidos probablemente por la jueza. Y lo que tenemos conocimiento es que, bueno, que efectivamente se le imputa el delito de contratación pública y tráfico de influencias, y esto es vinculado con una decisión que tomó la jueza en cumplimiento de un amparo que estableció que se tenían que excluir determinadas pruebas respecto de un proceso que la jueza llevaba de una persona, y por lo tanto tenía que volver a decidir si la vinculaba a proceso o no. Una vez que la jueza excluyó las pruebas que le ordenaba el juez federal, fue que constató que no había elementos suficientes y decidió no vincular. Lo conducente era entonces poner en libertad a esta persona y la jueza así lo requirió. Y de acuerdo con la Fiscalía, como lo estableció en esa audiencia inicial, esta exigencia de que fuera liberada la consideró excesiva, y a partir de eso consideró que se trató de un tráfico de influencias y por un error en el señalamiento de un número de amparo es que considera que se actualiza el delito contra la fe pública como jueza de manera errónea. Estos son en realidad los hechos por los que se le acusan y quisiera ser muy enfática, como lo hicimos la semana pasada, y señalar que se dan estas acusaciones en un contexto de hostigamiento en contra de la jueza y en contra en general del Poder Judicial, sobre todo que ha mantenido el gobernador del estado de Veracruz, pues incluso también el propio presidente, que a todas luces es una violación de la presunción de inocencia. Él está refiriendo constantemente este tipo de declaraciones públicas, pero que además evidencian la gravedad del caso al constituir un atentado a la independencia judicial y además, pues bueno, el que tengan a la jueza actualmente sujeta a un proceso bajo estas características. Y señalar finalmente también que tenemos preocupación por la decisión del juez de control de establecer que esta audiencia se llevaría a cabo de manera privada, pese al interés que ha habido de muchos medios y de otras personas de conocerla. Se decidió esto el día viernes
y el miércoles tendrá a continuación esta audiencia en donde se decidirá si se vincula o no, y bueno, esperemos que se pueda revertir esta decisión para que sea pública. Este conjunto de anomalías que nos ha relatado Sofía, ¿podrían incidir en pues el destino del proceso que se ha iniciado contra ella? Es decir, ¿podría producir una protección de la justicia federal en caso de que pues se presentara esta argumentación? Desde nuestra perspectiva, así es, toda vez que son violaciones pues que atentan contra derechos fundamentales como es la propia libertad de la jueza. Hay que decir que en el momento procesal en el que está actualmente aún no ha sido vinculada a proceso. Eso ocurriría en todo caso en la audiencia que se celebrará el día miércoles, en donde el juez de control que está llevando el proceso tendrá que determinar si efectivamente hay suficientes elementos por parte de la Fiscalía para iniciar un proceso o no los hay. Y será en ese momento en donde, bueno, sabremos si se iniciará este proceso y estaremos vigilantes a ello. Al mismo tiempo, en lo que eso ocurre, desde el Instituto Federal de la Defensoría Pública, si bien no tenemos la representación, es decir, la jueza cuenta con abogado particular, que es quien la asistió en la audiencia y con quien hemos estado acompañando ciertas acciones, desde el instituto consideramos que hay elementos fundamentales que tendrán que darse seguimiento particular. Por ejemplo, la tortura que sobrevivió en la primera detención, la que habría ocurrido el 5 de junio en Veracruz de forma arbitraria, sí, en donde buscaremos denunciar estos hechos, y también la situación de riesgo en la que se encuentra, que hemos hecho del conocimiento estos hechos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de una solicitud de medidas cautelares, así como a relatores de la ONU. Todos estos procedimientos, pues bueno, están todavía en proceso y se ha señalado justamente estas violaciones, pero también este contexto de hostigamiento al jurisdiccional que se está viviendo. Sofía, ¿nos podría repetir cuáles son las razones por las que le imputan tráfico de influencias? Así es, en la narración de hechos se establece, y como ya lo había también precisado la propia Angélica Sánchez, que como dentro de su labor jurisdiccional como jueza de control, el día 27 de agosto tomó la determinación de vincular a proceso a una persona por homicidio. Posteriormente, esta persona interpuso un recurso de amparo contra esta determinación y el juez de distrito estableció amparar a esta persona y señalar que debía de nuevamente analizarse el caso, dar un nuevo auto, ya sea de vinculación o no de vinculación, pero que se tendrían que excluir determinadas pruebas. Sí. Contra esta determinación, incluso esta persona promovió un recurso de revisión y el colegiado determinó excluir aún más pruebas dentro del proceso. Por lo tanto, la jueza Angélica Sánchez, el día 3 de junio, al tener que dar cumplimiento a esta orden de un juez federal, estableció que una vez que se excluyen estas pruebas, pues se quedaba sin elementos para vincular a proceso y por lo tanto determinó en cumplimiento de esta sentencia no vincular a proceso a esta persona. Ese mismo día, 3 de junio, la jueza, precisamente al ya no haber una vinculación a proceso, requirió que se pusiera en libertad a esta persona y señaló que, bueno, que se tendría que dar cumplimiento inmediato a esta determinación, toda vez que ya no estaba vinculada a proceso. Estos elementos en donde la jueza realizó 4 constataciones respecto a esta exigencia de poner en libertad a esta persona derivado de la resolución, fue lo que la Fiscalía estableció, así lo señaló en la audiencia inicial, como gestiones excesivas de su parte y que por lo tanto configuraron el delito de tráfico de influencia. Sin embargo, hay que ser muy claros en que esto ocurrió, como ya lo señalé, en cumplimiento de una sentencia y que se da además en un marco en donde, bueno, hemos visto múltiples declaraciones del propio gobernador que ponen en evidencia cómo no solamente se está violando su presunción de inocencia al hacer este tipo de señalamientos constantemente en medios, sino que dan cuenta de la desigualdad con la que la jueza está teniendo que defenderse no solamente de estos argumentos de la Fiscalía, sino incluso de los señalamientos del propio gobernador por su labor jurisdiccional. Bueno, si no me quedaba clara esa parte. Y nada más para concluir y darle mayor contexto aún a nuestra conversación, quiero leer brevemente una parte de la nota que publica nuestra corresponsal Lourdes López en las páginas de Excelsior este día, y nos dice que durante el fin de semana el gobernador Cuitlahua García se reunió con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y al menos 140 jueces de control para advertirles que lo que ocurrió con la jueza Angélica Sánchez
les puede ocurrir a ellos lo que tomaron como una franca amenaza y lo hicieron público bajo anonimato, sin teléfonos celulares y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Los jueces y funcionarios judiciales, encabezados por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez, fueron informados que los amparos deben ser omitidos y puestos a consideración, que nadie podría determinar los casos por su cuenta. Me parece pues aún más grave, ¿no?, que un juez de control de estos que pudieron haber sido citados por el gobernador sea pues quien tenga a la mano en este momento el caso de la jueza Angélica Sánchez. Completamente de acuerdo. Es sumamente grave lo que señalas. Y de haber ocurrido así, daría cuenta precisamente de este clima en donde no solamente son declaraciones públicas, sino acciones específicas por parte del gobernador que se han constituido como amenazas y que generan todo un entorno inhibidor para las y los juzgadores. Incluso si no se encontraba presente el juez de control adscrito al juzgado de procedimientos penales orales de Lapa, que es quien tendrá que resolver este miércoles, la audiencia en contra de la jueza Sánchez. El propio clima y las propias declaraciones sin duda generan un entorno inhibidor para que pueda realizar su actividad de manera libre, y eso es lo que está en juego en este caso. Por un lado, y es de particular gravedad, la libertad de Angélica, pero también el mensaje que se está dando respecto al control que busca tener el Poder Ejecutivo respecto de juezas y jueces que toman determinadas decisiones que, si bien siempre pueden ser valoradas o no, tendrán que ser en el marco de las propias discusiones de sus sentencias, sino a partir de procesos criminales como el que ahora ocurre, que lo vemos como una repercusión política claramente. Bueno, pues Sofía, le agradezco mucho estos minutos para el programa y vamos a seguir atentos, como hemos estado desde el principio, del caso de la juez Angélica Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el seguimiento, Pascal. Gracias. Bueno, Sofía de Robina, secretaria técnica de combate a la tortura del Instituto Federal de la Defensoría Pública. Pues lo pone a uno a pensar muchas cosas. Primero, en quienes viven en el estado de Veracruz, que están en una auténtica indefensión, pueden simplemente cruzarse en un mal momento con algún cuerpo policíaco, y con la forma en que fue detenida la juez, los pueden detener a ellos también, porque además no es un caso único. El de la juez es grave porque se trata de una integrante del Poder Judicial, pero después de que utilizaron esta figura de ultrajes a la autoridad para encarcelar personas sin ninguna prueba, pues ahora han estado usando otra figura legal, porque la de ultraje se las tumbó la Suprema Corte. Ahora están acusando a las personas de haber accionado un arma en contra de la autoridad que los detuvo, y por eso a la jueza la obligaron, de acuerdo con su versión, a disparar un arma para que después apareciera como positivo en la prueba que se hace a las personas para saber si dispararon un arma. Entonces pienso en las personas que viven en Veracruz en una absoluta indefensión, y pienso también en las personas que de repente tienen que ir al estado de Veracruz, porque ya está para pensarse, ¿eh? Ya está para pensarse, porque se pone uno en un peligro absoluto. Puede caer uno en manos de un mal policía y luego de un mal juez, de estos que fueron aleccionados por el gobernador del estado, y es la ley de la jungla ahí, ¿eh? Así que, pues, a pensarlo en serio, a pensarlo, el riesgo que corren las personas que viven en ese estado, bajo ese gobierno, y también las personas que están de visita.